compañía de adultos y niños adorables. Contiene herramientas de apoyo para todas las familias. Bienvenidos, aquí estamos una vez más con todo el amor. Somos Moni y Leo y hoy convocamos de nuevo a nuestro programa para hablar de otro tema. No hijos de papi y mami, sino hijos de papi o mami. Paternidad en solitario, quienes han tenido que llevar esa responsabilidad de la paternidad solos, como mamá o como papá. Me quito el sombrero ante ellos, a tarea difícil y muchas dudas surgen al respecto de ejercer esta paternidad en solitario. Madres y padres criando solos, ¿cómo abordar el tema? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo entenderlo hoy? Con todo el amor. Bienvenidos. Saludamos hoy. Desde la ciudad de Bogotá se conecta con nosotros Ricardo Cortés, filósofo, teólogo, trabajador social, especialista en familia, papá de dos, abuelo de uno. Saludamos, doctor Ricardo, bienvenido, muchas gracias por lo cortés, haciéndole honor a su apellido y aceptarnos esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, muy complacido de ser parte de este espacio que constructivamente quiere aportar con todo el amor de las familias, la tuya y la mía, esas que no son perfectas, pero esas que merecen tener herramientas, como dijiste en la canción, para seguir adelante con la vida, porque todos tenemos una tarea familiar, pertenecemos a una familia. Bueno, pues qué rico, doctor, arrancar con ese mensaje de entrada. Nos fuimos al dato con un dato contundente. Al corte con un dato contundente. Colombia es la nación suramericana con más niños que vive sin ambos padres. Vamos así hacia una sociedad entonces donde la familia tradicional, padre, madre, hijos, va o se convirtió ya en la excepción. A ver, mira, a veces a mí me preocupa menos el dato de la cifra, que por supuesto tiene su relevancia. Pero desde el punto de vista de la pedagogía, el gran secreto, en mi opinión, es hacer una invitación a que la gente lea la experiencia. Miren, dos cosas. Primero, observar a Mónica y el testimonio que contó. Una mujer sensata, una mujer equilibrada, una mujer que dejó un montón de aprendizajes. Yo podría decir un montón de cosas pedagógicas a la luz de lo que ella nos dijo. Pero después una persona escribió diciendo, el programa me cae como anillo al dedo. Y como se trata de eso, de ofrecer pistas, de ofrecer herramientas, de ofrecer una palabra que motive a la gente a ser el papá y la mamá adecuados que todos merecemos y necesitamos ser, lo primero que quisiera afirmar es: todo niño o niña tiene derecho a tener papá y a tener mamá, pero eso va más lejos, no es solo papá y mamá, es a tener la red familiar, y la red familiar son los abuelos, los tíos, las tías, los primos, las primas. Y lo que queremos decir en el contexto de este programa es que cuando se habla de papá solo o mamá solo, eso tiene consecuencias, es decir, detrás de una mamá sola hay un papá querido o no querido, buena gente o no buena gente, pero hay un papá. Pero detrás de un papá o una mamá solas hay también un hijo solo. Es decir, miren, me llamó la atención que ustedes le dijeron a Mónica que contara algo de sus emociones y la hicieron mencionar el tema del miedo, del enojo, de la culpa. Eso me pareció buenísimo en términos de, ¿y ahora cómo le decimos a la gente positivamente? A ver, si sirve. Lo primero que se me ocurre es, uno se quita el sombrero, como tú dijiste, Mónica, con un papá o una mamá solos. Pero eso no significa que eso sea orden. Y miren, a veces la gente tiende a pobretear. Dicen, ese papá o esa mamá le toca solita, pobrecita. Pero por un lado se pobretea a quien le toca afrontar esa situación, pero por el otro se menosprecia al ausente. Y lo que quiero decir en primera instancia es que la carga emocional
de las ausencias de papá o de mamá para un hijo la llevan los hijos, la cargan los hijos. Y en ese sentido, papá y mamá solos, por X, Y o Z circunstancias de su vida, necesitan darse permiso de entender en términos de orden que si yo, Ricardo, hablo como papá frente a mi hija, yo soy papá, pero decirle a mi hija yo soy tu papá o tu mamá es un desorden. Y cuando una mujer le dice a un hijito yo soy tu papá o tu mamá es un desorden, pero es un desorden con consecuencias, porque cuando una mujer dice yo soy tu papá y tu mamá, lo que todos entendemos es la valentía, la fortaleza de ella para sacarlo adelante, pero también tenemos que aprender a mirar que ella está excluyendo al papá. Es decir, si el principio es todo ser humano tiene derecho a tener papá y mamá y su red familiar, cuando uno dice yo soy tu papá o tu mamá, se está excluyendo al ausente. Y a veces la exclusión incluye el enojo. Y por eso es que aparecen culpas y por eso es que aparecen miedos. Y las emociones de las personas, si los que hemos criado hijos en pareja tenemos miedos, tenemos culpas y tenemos enojos, imagínense el enojo, los miedos y las culpas de un papá o una mamá a quienes les toca hacer la tarea solos. ¿Y saben qué es lo que mi experiencia me muestra? Que mucha gente tiene una sensación de no ser la mamá adecuada. Y en eso lo que quisiera decir en positivo es, si tú eres una mamá sola, nunca pierdas de vista que eres la mejor mamá posible para ese hijo. Tú eres la única y la mejor mamá posible para ese hijo. Mi carro tiene llanta de repuesto, pero la mamá es la única y la mejor posible y el hijito no tiene llanta de repuesto. Y el papá es el único y el mejor papá posible. Y en ese sentido a veces le hablamos a la gente en términos de sanar. ¿Qué es sanar una relación que no prosperó? Es darse permiso de entender que eso fue doloroso, que eso enojó, que eso distanció, que eso aisló, que eso excluyó. Pero ¿en dónde está el tema para que el objetivo de educar al hijo se cumpla, volviéndolo el mejor ser humano posible? En la capacidad que tenga esa mamá sola de permitirle a su hijo ver a papá, reconocer a papá, me gusta honrar a papá que dio la vida. De darle el lugar también al ausente, de tenerlo presente, sí, aunque no esté. Permítame, porque tenemos en la línea a Esteban García, un papá en solitario de Federico, y lo quiero saludar. Esteban, bienvenido con todo el amor, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por participar hoy en nuestro programa. ¿Qué nos querés compartir a partir de tu experiencia? Leonardo, ser un papá o una mamá soltero es una cosa complicada, es muy complicado. Yo quiero siquiera abrir este espacio también para los papás, porque es que muchas veces se piensa que de pronto la mamá es la dueña de los hijos y muchas personas me han preguntado, pero ¿cómo así? La mamá no está con el niño, ¿por qué? Y sabiendo que la mamá es la que lo lleva adentro, y de pronto es un poco para reflexionar ya como sociedad, como no es la mamá lo que porque lo tuvo en la barriga, de pronto es la llamada que hace con el niño. Yo creo que ya hay muchas situaciones donde los papás realmente son los que quieren tener hijos, quieren vivir en familia, quieren educar, quieren hacer las tareas con ellos. Por ejemplo, en este momento tengo a mi niño acá en clase al lado, y grita es porque necesita mirella, que obviamente no voy a tener, pero muchas veces se dice que la mamá es la llamada a tener al hijo. No, la persona que quiere tener hijos es el llamado a estar con el niño. En mi caso, ha sido de pronto una custodia un poco también compartida, aunque comparto mucho más tiempo con el niño, pero sin anular a la otra persona, sin anular a la mamá, que era lo que acababas de decir ahí. No se puede anular al papá o a la mamá. Siempre va a haber algo muy importante que aportar desde los dos sexos. Desde yo como papá de Federico le enseño la masculinidad y muchas de lo que yo he podido aprender a ser papá, porque tuve un papá magnífico, ¿cierto? Pero también hace falta la mamá
y enseñarle un poco también las características de mamá, del femenino, que no es por ser machista ni nada, pero las mamás tienen un toque de amor un poco distinto. Entonces, enseñarles ese pedacito de amor es muy importante también. Darle un poquito de cariño no significa que yo no abrace a Federico, yo lo amo, pero las mamás tienen un toque de amor un poco distinto. Okay. Entonces es como compartir un poco también. Sebastián, muchas gracias por tu intervención. Da pie para muchas preguntas hoy a nuestro experto que iremos desglosando. La primera duda que me surge es, ¿hay diferencia? Ahora estaba usted hablando de las consecuencias para los hijos de esos padres o de esa crianza que reciben en solitario. ¿Hay diferencia, solo para entender un poco la forma, cuando son hijos de padres separados o cuando es un padre o una madre en donde definitivamente el papá como figura existe? Ya usted lo dijo, siempre hay un papá, siempre hay una mamá, pero se cría absolutamente en solitario sin la participación activa de ese padre o de esa madre en cuanto a las consecuencias para esos niños y para esos padres. Sí, efectivamente. O sea, estás hablando, Mónica, de consecuencias emocionales. Consecuencias emocionales, voy a decirlo de esta forma. Si un papá no está presente para la vida de ese niño o esa niña llevará a su relación de adulta esa ausencia de papá o esa ausencia de mamá. Es decir, hay consecuencias emocionales, pero llevar a la vida adulta la ausencia de papá o la ausencia de mamá, ¿cómo se traduce? Se traduce en enojos, se traduce en miedos, se traduce en autoestimas adoloridas, en autoestimas que están allá en el quinto subsótano, en personas que sienten a veces no merecer. Mira, a veces yo le hago ejercicios a la gente en este sentido. Le pido a una persona que diga, por ejemplo, cuando yo era niño o niña, yo me enojaba mucho por la ausencia de mi papá, pero se la cobraba a mi mamá, porque es que mamá es el primer amor de la vida. Mamá es la fuente de la seguridad de un niño o una niña, pero la fuente de la inseguridad de un niño o una niña también es mamá. ¿Cuál mamá? La que está al lado de papá. Por eso el primer derecho de un niño es tener papá y mamá. Y cuando la ausencia del uno o el otro se manifiesta hacia un hijo o una hija, allí hay unas consecuencias, pero hay unas consecuencias viscerales, hay unas consecuencias que tienen que ver con la actitud con que se mira a la vida. Yo quiero volver respetuosamente sobre lo que nos contó Mónica cuando dijo, mi hijo no desea tener hijos. ¿Saben cómo se llama eso? Fue tan duro lo que a mí me tocó cuando yo era niño, que ahora que soy adulto no quiero que a un hijito le pase lo mismo. Doctor, ¿y uno de eso estamos hablando. ¿Cómo puede uno, como madre sola o como padre solo, evitar que carguen toda esa vida con esa ausencia, que lleven a la adultez esa soledad, para que justamente pues, no repitan los patrones y que esos patrones no los lleven como algo pesado, sino hacerles un poco la vida más llevadera, que no definan su esencia? Muy bien, Mónica. Mira, entonces ahí hay como dos cosas. Una, reconocer, respetar y valorar el papel de las figuras sustitutas. Respetarlo, valorarlo, apreciarlo, pero apreciarlo en orden. Voy a poner un ejemplo práctico porque creo que de eso se trata. Hay veces que el abuelo, el tío, hace el papel del papá que no está. Entonces la gente amorosamente termina mostrándole al niño que le diga a ese abuelo papi o a ese tío papi. No, eso es un desorden. Esa no es la manera emocional de dejar ver al papá. Abuelo es abuelo y tío es tío. Pero la otra cosa, y es la de fondo, es la que tiene carga, es que la persona sola, llámese papá o llámese mamá, sea capaz de sanar la historia de pareja que se frustró. Vamos a decirlo en sencillo. Cuando tú eres una mujer sola y una mamá sola, lo que eso quiere decir es hay un papá que también está solo, pero hay una experiencia de conyugalidad que se frustró, que no cuajó,
que no se concretó. Y en ese sentido, efectivamente vivimos en un país de mucha gente cuya experiencia es no tengo papá o no tengo mamá. Y sobre todo, es un país donde hay una ausencia profunda de lo masculino. Es como si fuera irreconciliable lo masculino con lo femenino. Entonces, ¿qué hace una mamá sola? Necesita, si quiere que su hijo tenga una actitud distinta ante la vida, sanar esa experiencia. Voy a decirlo en sencillo que es sanar esa experiencia. Es ser capaz de dominar, domesticar, darse permiso de entender que hay el enojo contra el masculino, que hay el enojo con ese papá, que a veces no solo es el enojo de esa pareja, sino que es el enojo generacional. Es decir, así como me quedaron dolores con mi papá y a mi papá le quedaron dolores con el suyo, a mí me quedaron dolores con mi pareja, con mi papá y con el abuelo. Es decir, hay un dolor generacional de ausencia de lo masculino. ¿Y qué es sanar? Es ser capaz de reconocer que lo masculino y lo femenino es lo que da la vida. Y Señor entonces Ricardo, he hablado de la mujer, pero vale exactamente igual si uno se para en la postura del hombre. Si tú eres papá solo, tú no eres mejor que tu pareja. Y si tú eres mamá sola, tú no eres mejor que tu pareja. Tú eres el único papá posible y tú eres la única y la mejor mamá posible. Clarísimo. Señor Sean Ricardo, adultos permítame. en el sentido de sanar su experiencia para que su hijo se dé permiso de hacerlo distinto. Permítame interrumpirlo ahí porque con lo que acaba de decir podemos ligar dos mensajes muy claros que nos han llegado a nuestro WhatsApp. Y es cómo, además de hacer eso, de sanar esa herida como adultos, para que nuestros hijos no carguen con esas consecuencias, cómo hacerlo o qué decirle a esa mamá que está cargando con esa culpa, con esas consecuencias hoy después de todo eso, como es el testimonio que nos envía Gilma, que dice: yo crié a mi hijo muy sola, sin ayuda de nadie, pero fui muy mala mamá, le di mal ejemplo, lo maltraté mucho, hoy es adicto a las drogas y los dos sufrimos mucho. A las mamás no le hagan daño a sus hijos, estos son para toda la vida. Es uno de los mensajes que nos llega. O sea, mira, elocuente, elocuente. Esa es una mamá que está reconociendo que de alguna manera tuvo toda la dificultad del mundo para apoyarse en la red familiar. Pero de alguna forma, cuando una mujer está enojada con su pareja, el terreno está abonado para que su hijo entre en la adicción. Pero el tema es las consecuencias emocionales de no estar presente, pero de no sanar las heridas, como tú bien dijiste, de nosotros los adultos. Vamos a decirlo de esta forma. Es que hay veces que los papás solos o las mamás solas, pero no solo ellos, sino nosotros, los papás y las mamás, todos, tenemos la tendencia de cargar a los hijos de lo que no les toca. Entonces sanar es: no cargues a tu hijo con lo que él no tiene por qué cargar. No lo vuelvas tu pareja emocional, no lo vuelvas tu bastón. Dale su lugar, pero tú mantén el tuyo. Yo tengo una imagen metafórica que puede ser útil. Un avión tiene la cabina de pilotos y la cabina de pasajeros. Papá y mamá, presentes o ausentes, juntos o separados, abandónicos o enemigos, siempre tendrán lugar en la cabina de pilotos. Pero los hijos siempre tendrán lugar en la cabina de pasajeros. Y si tú estás separada o separado, no pongas a tu hijito en la cabina de pilotos, pero no te salgas a la cabina de pasajeros. Tú eres el que ejerce la autoridad, tú eres la que le muestra la ruta, tú eres la que está conduciendo, y eso se llama ejercer la autoridad, eso se llama servir la autoridad. Servirla es: te volvemos el mejor ser humano posible. Ese es el empeño común de los papás y las mamás. Clarísimo y a veces el ejemplo, hay que hacerlo, doctor. sin la presencia del otro. Seguir al mando, Súper Moni, claro, seguir ahí al mando. Nos vamos a la línea. Vamos a la línea entonces de una vez, llamadas, muchos mensajes. Claudia Muñoz está con nosotros, la recibimos aquí. Claudia, bienvenida con todo el amor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, Claudia. ¿Qué nos quieres compartir con este tema? Pues mira, muy interesante, los felicito, me encanta ver a Mónica. Muchas bueno, a mí gracias. también. Estamos de acuerdo. Te escuchamos. Mira, me pasa algo.
Yo crié a mi hijo sola. Él ahora pues es un hombre hecho y derecho, pues ya tiene 24 años, estudia derecho. Tuve muchas dificultades, o sea, miles de problemas con él en la adolescencia, se me puso muy rebelde un tiempo, mas sin embargo pues lo manejamos y gracias a mi Dios pues lo saqué de ahí y ahora pues es universitario y eso me llena pues un poco de alegría y verlo bien. Pero yo siento que mi hijo mantiene ese vacío, ese constante vacío de que nunca tuvo a su papá tan pendiente de mí y yo me volví un poquito sobreprotectora, por decirlo de alguna manera. Más sin embargo, yo veo que él es muy callado a veces conmigo, aunque yo lo abrazo, lo beso, soy una mamá muy expresiva, te quiero, tal cosa. Él es muy callado, nunca demuestra ese afecto. Aunque yo sé que me quiere, pero yo siento a veces que él me culpara como por la ausencia del papá. Entonces, o sea, me alegra verlo bien y estar bien, pero siento a veces que la actitud de mi hijo no debería ser así y no lo culpo. Pero entonces ya por circunstancias de la vida era mejor un papá y una mamá separados que juntos. Los felicito por el programa y me parece súper interesante lo que está hablando el especialista, o sea, todo me ha llegado y muchísimas gracias, les felicito. Claudia, gracias a ti. Claudia. Un fuerte abrazo y felicitaciones por esa labor en la que se vale siempre tener esas dudas y esos temores. Y aquí estamos para ayudarte a ti, que seguramente será la historia de muchas otras personas a través hoy de los que saben. Doctor Ricardo, ¿qué decirle a Claudia? Mira, yo le diría a Claudia que cuando hay un papá o una mamá a quien le ha tocado hacer la tarea solo o sola, al hijito o a la hijita de alguna manera le duele la vida. Más aún, los papás y las mamás que tuvimos la dicha de permanecer para educar a los hijos, no somos exentos de que a nuestros hijos les duela la vida. Y lo que quisiera decirle a ella es, tú eres la única y la mejor mamá posible, y entonces tú, en la medida en que tú sanes tu propia historia, en esa medida le vas a permitir a él que le pase el dolor de la vida. Voy a decir eso en términos de esperanza. Los hijos de padres separados tendrán una fuerte tendencia a repetir la película, pero cuando los adultos sanamos nuestra historia, reconociendo y viendo mis enojos, mis rabias, mis dolores, que a veces no son solo míos, sino de mi sistema familiar, entonces yo me doy permiso de ponerme en paz conmigo mismo o conmigo misma, pero le doy también el espacio y la esperanza a mis hijos para que lo hagan distinto, para que ellos reconcilien lo masculino con lo femenino, porque ese es el diseño humano. Lo humano usted lo puede discutir de donde quiera y por donde quiera, pero lo humano es lo masculino y lo femenino para generar la vida. Y un hijito o una hijita son una oportunidad de madurar, de crecer, de sanar, de reparar, de poner en orden en las duras y en las maduras del día a día, en donde si los papás que estamos para los hijos no la tenemos fácil, las personas solas la tienen muy difícil. Y ese fue el común denominador de las personas que estamos escuchando participar, de que no ha sido fácil. Pero mi invitación de esperanza es, sabiendo que no es fácil, no te escondas en tu enojo no sanado. Suéltalo, Clarísimo. no lo cargues. Permítele a tu hijo la experiencia de entender que él es fruto de papá y de mamá. Doctor, y todo se hace por amor. Ya lo hemos hecho antes aquí en otras oportunidades, pero pues como hoy ha vuelto tan fuerte a tocarse este tema, prometo reprogramar una nueva versión de esa herida primal, de lo importante que es sanar esa herida de infancia para todas estas mamás y padres que hoy nos ven en solitario. Hoy hablamos de ser papá o mamá en solitario con el filósofo, teólogo y trabajador social Ricardo Cortés. Nos llega un mensaje, señor Ricardo, a través de nuestro WhatsApp de María, que dice:
Si tienes la pareja a tu lado, pero sientes que es lo mismo a estar sola, ¿qué tan beneficioso puede ser eso para los niños, señor Ricardo? Como dice la frase, mejor sola que mal acompañada. Ok, mucho cuidado con eso, porque es que a veces no solo se pobretea, sino que se menosprecia a la pareja estando presente o estando ausente. Entonces, puntualmente, mejor solo que mal acompañado tendría consecuencias emocionales para el niño o para la niña. Los adultos necesitamos darnos permiso de entender que nuestra relación debe estar en orden. En una relación de orden, yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Pero cuando yo siento que es como si no estuvieras, uno no se tiene que hacer la pregunta desde la inocencia. Ni tú eres tan inocente, ni él es tan culpable y viceversa. Pero ambos necesitan resolver cuál es el lugar que se están dando y cuál es el lugar que le están dando al hijito. Nos dice Diana también, desde la calurosa Cúcuta Norte de Santander. Tengo un hijo adolescente de 13 años y soy madre soltera cabeza de hogar. Aunque la etapa en la que se encuentra es bien compleja, a veces lloro y siento mucha soledad en la crianza porque no es nada fácil. ¿Un mensaje de esperanza, Doc? Sí, yo le diría a esa persona, tú eres la única y la mejor mamá posible que ese chico adolescente tiene. No te trates duro, no te des rego, no te des palo, no creas que no mereces ser la mamá que eres. Ese hijo no llegó gratis a tu vida, pero tú no eres la mujer que gratis está en esa condición de ser la única, la mejor mamá posible, y ábrele espacio a la red familiar, a los tuyos y a los de él. Ese muchacho tiene 4 abuelos y tiene tíos paternos y maternos, y de eso también se trata, de darle oportunidad a que otros nos ayuden. Nadie se hace solo, estamos conectaditos mejor que podemos desde el lugar donde estamos. Tenemos tiempo para una última pregunta de Lady, que dice, siempre conectada con ustedes, me encanta el programa. Pregunta, señor Ricardo, ¿las consecuencias son diferentes cuando hay ausencia de papá o mamá, pongo yo en este caso, no por abandono, sino porque murió siendo niño, siendo niña? Sí, por supuesto. Es decir, en la pérdida, a veces es una pérdida por ausencia de no estuvo, pero a veces la pérdida es por ausencia en el sentido de que se murió. Por supuesto que las consecuencias son las mismas en términos de la pérdida, pero se manifiestan distinto en las personas. Vamos a decirlo de esta forma. Si papá o mamá murieron, de alguna manera es más fácil, es dolorosísimo, pero es más fácil reconstruir la imagen del otro. Pero es que a veces cuando la pérdida es por abandono, por maltrato, entonces no es tan fácil solucionar el enojo personal para permitir que ese hijo vea a aquel que no está. La mamá sola necesita hacer un proceso para que su hijo vea a papá, pero el papá solo necesita hacer un proceso para que ese hijo vea a la mamá, y el adulto necesita darse permiso y darle permiso al otro para que sea papá. Mucha gente a veces dice, ¿y si él no quiere? Y entonces yo le contesto, pues efectivamente y tristemente en este país hay un montón de hombres o algunas mujeres que no quieren. Excusa para que tú no venzas tu enojo, para que tú no salgas del cascarón de tu rabia y te des permiso de respetar que ambos ahora no son pareja, pero siempre serán papás. Siempre, siempre, juntos o separados, presente o ausente, siempre serán papás. Y eso es una consecuencia emocional fuerte en la vida de la persona. Y en la medida en que un niño o una niña sientan esa experiencia, en esa medida tienen la posibilidad de hacerlo distinto. Es decir, no repetir impunemente la película, darse permiso de conectar, darse permiso de decir,
voy a hacerlo distinto a mi papá y a mi mamá, pero con respeto, sin juicios, sin reproches, sin culpas, sin culpables. Doctor, Y en eso todos tenemos derecho. qué mensaje más bonito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Leo creo que tiene un Moni, mensaje ideal para cerrar. Ketty nos dice aquí, sí, hay que reprogramar ese tema. Y dice, buenos días, los amo mucho. Han llegado a sanar muchas historias. Gracias. Les cuento que yo hasta hoy, 44 años, no conozco a papá. Pero tengo una mamá que siempre mostró la ruta, sin miedo, diciéndonos, siempre deben ser buenas personas. Cada uno da lo mejor que puede con los elementos que tiene, pero siempre dando lo mejor, aunque duela. Los quiero mucho. A Ketty, muchísimas gracias, lo hemos dicho acá, lo compartimos y creo, Moni, que nos queda una frase también del señor Ricardo. Tú eres el único, la única y mejor papá o mamá posible. Así es. Gracias por acompañarnos, muy bonito mensaje. Espero que, como dijo la televidente al comienzo, a muchos les haya caído como anillo al dedo. Hay que darle ese lugar a ese papá y a esa mamá que no están, pero tienen un lugar importante en la vida de cada hijo. Feliz resto de día, aquí estaremos mañana con todo el amor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.